Buenas noches, ¿cómo están estimados amigos de este canal YouTube? Soy Enrique Cornejo y estoy con ustedes como todos los días martes en vivo a las 7 de la noche por Onda Digital Perú y sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Punto Crítico es un programa de reflexión donde analizamos temas de coyuntura nacional e internacional. Lo tratamos de hacer con la objetividad máxima posible. La objetividad total no existe, siempre nuestro pensamiento, nuestros comentarios tienen un sesgo, tienen un filtro que está dado por nuestra formación, nuestros puntos de vista, nuestra disciplina profesional, pero siempre tratamos de hacerlo basado en datos, basado en evidencia, basado en ciencia, en casos, de manera que el oyente, el televidente, pueda tomar su propia decisión. Hoy voy a hablarles en el primer bloque de nuestro programa de un acontecimiento que creo que es muy importante para todo el Perú. Este 12 de mayo, dentro de 3 días, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumple 472 años de fundación. Sí, como lo escuchan, 472 años, es decir, está apenas a 28 años, ¿no?, de cumplir su quinto centenario, 500 años de existencia. La Universidad de San Marcos claramente es la universidad más antigua de América, con justa razón llamada la decana de América, y así es reconocida en toda América y en todo el mundo. La marca San Marcos es muy potente por su historia, por sus egresados, por sus investigaciones, sus publicaciones. San Marcos es realmente, como lo han dicho varios famosos peruanos que han estudiado en San Marcos es el retrato vivo del Perú. Y yo siempre que tengo el orgullo de trabajar en San Marcos hace más de 30 años, le digo a mis estudiantes en la Facultad de Negocios Internacionales, en la Escuela de Negocios Internacionales, Facultad de Ciencias Administrativas, que estar en San Marcos es un privilegio y también una experiencia vivencial muy interesante, porque los mismos problemas que se ven en el Perú fuera de las paredes de San Marcos, se ven también al interior de San Marcos. Y las mismas potencialidades, las mismas esperanzas que se ven en nuestro país a lo largo de su historia, se ven también en la casi quinta centenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Han pasado por sus aulas personajes tan importantes para la historia peruana como Jorge Basadre, nuestro gran historiador, poetas como José María Arguedas o César Vallejo, científicos como Santiago Antúnez de Mayolo, médicos de nombre como Fernando Cabieses, ¿no? Y tenemos dentro de quienes han pisado las aulas de San Marcos un premio Nobel, el único premio Nobel que tiene Perú, pero es sanmarquino y es Mario Vargas Llosa. Entre otros renombrados personajes, incluso dentro del actual plano docente, hay personajes también muy importantes, como por ejemplo la doctora Ruth Shadi, ¿no?, que es sin duda una de las mujeres, una de las peruanas científicas más prestigiadas a nivel mundial por sus estudios de la civilización de Caral, la civilización más antigua de América, y que nos pone, por los descubrimientos que su equipo y ella han desarrollado, en la situación privilegiada de decir que el Perú es uno de los pocos países civilización de la humanidad con más de 5.000 años de historia de civilización. Y por supuesto más de 10.000 años de humanidad, pero como civilización más de 5.000 años, solo comparable con Egipto, con lo que digamos posteriormente serán India, China y otros países con civilización y que también han aportado mucho a la historia, pero Perú está entre los 2 o 3 más antiguos de la humanidad. La Universidad de San Marcos, además, con 472 años de existencia institucional, es importante no solo por esa cantidad de años de historia y de trayectoria, sino porque en nuestro Perú
es un país con instituciones todavía débiles, todavía en proceso de crecimiento y de consolidación. De manera que tener una universidad que durante 472 años ha mantenido su producción académica, su trabajo universitario de investigación, de proyección a la comunidad, sin duda es una situación muy especial. Si vemos la historia de San Marcos, está vinculada a hechos importantísimos de la historia peruana, ¿no? Desde su fundación, pero sobre todo en las épocas de los 2 últimos siglos, donde ya experimentábamos la República, este sueño fundacional que empezó con la proclamación de la independencia, formalmente el inicio de la República, pero que sin duda hasta ahora tiene temas pendientes y desafíos que todavía nos toca alcanzar. De manera que hablar de San Marcos es hablar también de Hipólito Unanue, de Cayetano Heredia. Hablar de San Marcos es hablar de la historia del Perú, tanto vinculado al proceso de la independencia con San Martín, con Bolívar, ¿no? Hablar de San Marcos ya más recientemente es estar en el siglo XX en la lucha por la reforma universitaria en las primeras décadas del siglo XX. Estar en San Marcos es ver la historia del Perú reflejada en sus diferentes actuaciones en diferentes momentos de la historia social y política del país. Pocos saben que San Marcos, cuando se crea por real cédula del rey Carlos V y de la reina Juana de Castilla, ¿no? Se ubica en un local que será el primer local que utilizará, que es donde funciona actualmente el convento de Santo Domingo, en el centro de Lima, ¿no? Ahí funcionó los llamados estudios generales o la Universidad de Lima, no la Universidad de Lima que hoy conocemos, la universidad privada, ¿no? Es una universidad relativamente muy joven comparada con San Marcos, evidentemente, ¿no? Sino la Universidad de San Marcos, que en ese primer momento tenía esa denominación. Del local del convento de Santo Domingo se mudó la universidad a su segundo local en lo que es la iglesia de San Marcelo, de sacerdotes agustinos, ¿no? En esa época, ya estamos en 1574, la fundación fue en 1551, o sea, en el siglo XVI. Allí ya estamos con la definición del patrón de la universidad, que será el evangelista San Marcos, ¿no? De ese local de San Marcelo se pasó a su tercer local, que está ubicado donde actualmente está el Congreso de la República, el edificio central y algunas oficinas que están en la calle lateral. Allí por muchos años hizo su trabajo el gran historiador Pablo Macera, ¿no? Y también en lo que es el actual Museo de la Inquisición. Toda esa zona pertenecía a San Marcos y algunas de esos predios son propiedad de San Marcos. Entonces, en la Plaza Bolívar estuvo su tercer local importante. Ya por esos años también se crea la Facultad de Medicina con su primer rector, Cayetano Heredia, ¿no? Y desde allí también se empieza a desarrollar un trabajo académico de importancia, ¿no? Luego, hacia fines del siglo XIX, San Marcos se muda a, digamos, lo que se conoce hoy día como la casona del Parque Universitario, donde funcionaba el convictorio, el Real Convictorio de San Carlos. Y allí está todo un tiempo importante. Hay todavía muchos sanmarquinos egresados de sus aulas que han estudiado en la casona, que han estudiado en el Parque Universitario, ¿no? Y después, hacia los años 60, la década del 60 del siglo XX, empieza la mudanza a lo que es actualmente la ciudad universitaria de San Marcos, que está entre la Avenida Venezuela y el Jirón Amézaga, ahí en el cercado de Lima. San Marcos, entonces, a lo largo de estos 472 años, ha tenido una serie de acciones importantes. Actualmente tiene 20 facultades, 65 programas de pregrado,
¿no? 27 doctorados y 77 maestrías, con un total de 40.000 estudiantes, cerca de 40.000 estudiantes de pre y posgrado, y 3.500 profesores, a lo cual hay que sumar una serie de profesores contratados que probablemente llegan hasta los 5.000. De manera tal que la familia de San Marcos es una familia no solo importante en número y en historia, sino también en producción. En este momento, San Marcos es la universidad peruana con mayor producción de investigaciones y publicaciones en revistas de alto impacto, como por ejemplo Scopus, ¿no? De revistas de nivel Scopus, ¿no? Y ahí las diferentes facultades tienen profesores que están en esas publicaciones, que son profesores reconocidos RENACYT por el CONCITEC, y que son investigaciones que están, digamos, en un nivel muy competitivo en términos internacionales, ¿no? Como decía hace un momento, San Marcos es una expresión del Perú y claramente eso se refleja en sus profesores de diferentes tendencias, ¿no? En sus estudiantes de diferentes procedencias, ¿no? Realmente es muy interesante un aula en San Marcos. Un aula en San Marcos tiene estudiantes que provienen de todo el Perú, de todas las regiones del Perú, norte, centro, sur, ¿no? Oriente. Es una universidad que tiene también, digamos, alumnos que vienen de diferentes sectores sociales, lo que hace de cada aula en San Marcos un laboratorio vivencial de permanente interacción y aprendizaje. Y eso para un profesor como el que habla, que tiene, como digo, 30 años en San Marcos, 45 años de profesor universitario, ¿no? Yo empecé a ser profesor universitario en 1978, mi primer curso, ya como profesor titular, auxiliar. Desde ahí avancé a profesor asociado, principal, postulé a San Marcos luego y ahí desarrollé también la carrera, fundando la Escuela de Negocios Internacionales, que es una de las escuelas profesionales de mayor demanda por parte de los estudiantes que llegan a San Marcos, junto con medicina y derecho. Y digo que es un privilegio estar en San Marcos porque ese laboratorio permanente de interacción permite hacer algunas reflexiones para el país en su conjunto, porque la universidad no puede ser un ente aislado, un cenáculo donde solamente discuten unos pocos y luego el país afuera de sus paredes está, digamos, en otra dimensión, en otro tipo de problemas. La universidad tiene que formar parte de esa problemática, está llamada a ser parte de esa problemática, pero sobre todo a ser parte de la solución, de las propuestas, porque por definición la academia, el debate universitario, permite pues la creación de conocimiento, la discusión de ideas basados en métodos mínimos de un rigor científico que permite conversar, aún en la discrepancia, con un sentido alturado. Y ese es un primer mensaje para el Perú. Nuestro país, que en los últimos años viene teniendo grandes dificultades para avanzar, porque hay mucha polarización, muchos radicalismos de todo tipo, y sabemos bien que las sociedades que avanzan son las que logran superar estas etapas y avanzar de alguna manera mínimamente consensuada hacia propósitos más de centro, hacia propósitos más, digamos, equilibrados dentro de los aspectos diferentes de la dinámica económica, social y política. Sin embargo, dentro de San Marcos, que como repito, encuentra todas las tendencias, tenemos sin duda un común denominador, y el común denominador es San Marcos y el trabajo por San Marcos y lo que significa el trabajo académico en una universidad pública, que como universidad pública y del sector público no tiene, digamos, excepciones, tiene las mismas limitaciones que otras instituciones del sector público, pero todos en San Marcos nos esforzamos, a pesar de esas limitaciones, de lograr diferenciales que permitan destacar. Es, por ejemplo, un hecho notable que el año pasado, además de los artículos científicos en revistas de alto impacto que mencioné, San Marcos también ha sido catalogada como y lejos la primera universidad que interactúa en los medios digitales, ¿no? En la web, ¿no?
es decir, sus facultades, sus estudiantes, sus egresados, sus profesores, estamos permanentemente activando y eso, digamos, multiplicado, genera un potencial muy importante en estos tiempos de digitalización, de transformación digital y de disrupción tecnológica. Entonces, creo que estos 472 años son una excelente ocasión para pensar no solo en San Marcos, sino desde San Marcos en el Perú, ¿no? ¿Por qué las mismas posibilidades que tenemos en San Marcos de conversar, aún basados en la discrepancia, pero pensados en un común denominador que es la universidad, por qué esa misma experiencia no la podemos tener a nivel de país, donde probablemente no estemos de acuerdo en muchos aspectos, pero podríamos intentar hacer el esfuerzo de estar de acuerdo en algunos pocos, que serían por pocos, digamos, no menos importantes, porque si, por ejemplo, pudiéramos ponernos de acuerdo en el tema educativo, que creo yo podría ser un tema dejando ideologías y posiciones partidarias y políticas a un lado, de consenso. ¿O acaso no sería un ideal común que los estudiantes de la educación pública peruana pudieran terminar su educación básica o su educación secundaria manejando un idioma internacional, en una educación con valores, con conocimientos que los hagan capaces y competitivos en un entorno internacional cambiante, desafiante, global, ¿no? Pero al mismo tiempo solidarios con los peruanos pobres, con los peruanos más necesitados, y por lo tanto en una actitud que sea una actitud que favorezca la contribución desde su experiencia profesional, desde sus habilidades, hacia el desarrollo y la mejora del nivel de vida de los peruanos. ¿Por qué no lo podemos hacer? Entonces, San Marcos es un laboratorio interesante donde encontraremos las mismas dificultades que se encuentran en el país en su conjunto, pero donde hay una diferencia, ¿no? Donde tratamos de ponernos de acuerdo, tratamos de encontrar algunos puntos mínimos de consenso, y eso ya es muy valioso desde el punto de vista del fortalecimiento institucional y la consecución de objetivos a mediano y largo plazo. La rectora, ¿no? Geri Ramón, la primera rectora mujer en toda la historia de San Marcos, es un hecho importante que una mujer sea la rectora, está imprimiendo una política de consolidación de la universidad, de internacionalización de la universidad y de modernización de todos sus procesos. No es una tarea fácil, como digo, viniendo de una universidad tan antigua y al mismo tiempo limitada por todos los límites que existen dentro del ámbito presupuestal que el sector público maneja. Pero sí hay que destacar algo en el liderazgo de la rectora, la doctora Geri Ramón, es que no ha tenido un momento en que dude del papel que le corresponde en este momento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de liderar la defensa de la autonomía universitaria. No como un cliché, no como un lugar común, no como una bandera política, sino como el mínimo derecho que nos asiste a quienes tenemos esta vocación docente, esta vocación de trabajar a nivel universitario, para que no se nos manipule políticamente, para que no se nos controle políticamente, para que se nos permita, dentro de los ámbitos que la ley establece, tener lo que señala cualquier estatuto universitario en el mundo, ¿no? Libertad de pensamiento, ¿no? Libertad de opinión y, por lo tanto, flexibilidad para crear conocimiento, para opinar, para generar tecnologías, innovación, etc. Y es que la lucha de la rectora de San Marcos no ha estado ciegamente en un concepto de decir que vuelva a la antigua situación donde existía un organismo que se llamaba el CONAFU, que agrupaba todas las universidades del Perú, y que fue sustituido por el SUNEDU, una institución que empezó con una nueva ley universitaria que tiene muchos aspectos positivos. Por ejemplo, el énfasis mayor en la investigación científica es un hecho positivo. Hay muchos otros más, ¿no? Pero que en el tema concreto de la organización, de la dirección de esta entidad supervisora de la educación universitaria, estaba esta idea de que deben ser funcionarios de alta calidad, pero nombrados prácticamente
por el gobierno nacional, o al menos quien dirige el SUNEDU. Entonces, la lucha de algunas universidades, sobre todo universidades públicas lideradas por San Marcos, no ha sido por que la SUNEDU no haga su trabajo de la calidad universitaria. En realidad, en San Marcos trabajamos con calidad. La mayoría de nuestras facultades están acreditadas nacional e internacionalmente. La facultad en la que yo enseño, la Facultad de Ciencias Administrativas, está acreditada a nivel internacional con una acreditadora norteamericana. Y estamos también nuestros programas acreditados nacionalmente y en proceso de acreditación con los nuevos planteamientos que se están haciendo. Eso no es problema, ¿no? Si hablamos de calidad, podemos hablar de calidad hablando en concreto de resultados. ¿Cuántas investigaciones científicas de nivel hay? ¿Cuántas investigaciones y publicaciones a nivel en revistas de alto impacto? ¿Cuántos eventos internacionales de temas que están hoy día en la agenda mundial se generan desde San Marcos en estos tiempos en sus diferentes unidades y facultades? Y empecemos a ver qué es lo que muestran otras universidades como resultado, porque al fin y al cabo con resultados es como se mide si estamos haciendo bien o mal las cosas. Entonces el tema no está ahí, la calidad universitaria no está en discusión, y es más, nosotros somos permanentes buscadores de calidad en todo lo que hacemos. Lo que está en discusión es que el SUNEDU y la importancia que tenga pase de una entidad como el CONAFU, que solamente tenía a las universidades como sus propios gestores, ¿no?, a una entidad donde, digamos, guardando las honras de quienes están ahí y la buena reputación, pueden ser buenas personas y muy buenos profesionales, pero que son elegidos de una manera tal que, y sobre todo quien dirige el SUNEDU, que sin duda deja un espacio de duda acerca de si realmente se está respetando o no la autonomía universitaria, en el sentido de que por lo menos quienes dirigen el SUNEDU deben ser personas con experiencia universitaria, no solamente con buenos grados y títulos, sino con experiencia universitaria, que no solamente es experiencia en docencia e investigación universitaria, sino experiencia en gestión universitaria. Es todo un tema, y que no es así de fácil que se puede mencionar como si fuera cualquier otra entidad que tiene sus propias características. Entonces, la lucha por la autonomía universitaria no es una lucha política ni ideológica, es una lucha principista. Y así como en San Marcos se tuvo iniciativas